Bueno, continuamos esta noche de jueves y os lo adelantaba hace tan solo un ratito. Vamos a hablar de la memoria anual de Cáritas Diocesana y lo vamos a hacer con Alfredo Calvo. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Alfredo, para presentar un resumen de lo que es el trabajo de Cáritas a lo largo del año 2016. Veía la luz hace tan solo unas horas, podemos decir casi. Está recién hecha. Y la tenemos ya sobre la mesa, esta memoria. ¿Cómo fue el año 2016 para Cáritas y para el trabajo que desarrolláis? Bueno, para Cáritas, siempre que nos preguntan qué tal va Cáritas, nunca decimos bien. La tarea que abordamos cada día y cada año no es para congratularnos de nada, al revés, es para decir que abordamos día a día situaciones dramáticas en muchos casos. Pero en general tenemos que decir que si hacemos balance, un balance contable, un balance de situación, tenemos que decir que hay una estabilidad en cuanto a la gente que llega a Cáritas, a las situaciones que vemos, pero esta estabilidad puede ser engañosa. No atendemos a más gente, no tenemos más volumen en cuanto al número de atenciones, el número de personas que pasan, pero sí que es verdad que las situaciones son más complejas. Lo que sí que está pasando es que muchas de las personas tienen situaciones mucho más complicadas en sus vidas, esto lo detallaremos ahora, y el balance también en lo económico ha sido un poquito más deficitario. Eso significa que cada año la situación por la cual nos llegan donativos extra o nos llegan herencias es de lo más variable. Para este año ha habido un poquito de déficit, esto nos preocupa, siempre andamos con presupuestos muy ajustados, lo que tenemos lo gastamos, porque es así nuestra dinámica, nuestra fórmula social, y siempre vamos con un poquito de déficit, en este caso casi 400.000 euros, veremos lo que hacemos el año que viene. Hay que estar pendientes también de esas cifras. Vamos a desglosar también algunos de los datos que se incluyen en esta memoria, y uno de los primeros que llama la atención son más de 75.000 intervenciones, Alfredo, durante todo el año 2016. ¿Son más, son menos que el año anterior? Son unas pocas más, supone casi cerca del 9% más de intervenciones. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que intervenimos más? Estamos diciendo que no viene más gente, pero la gente que venía y que sigue viniendo viene más veces, tiene más problemáticas, hay que ayudarle en más conceptos, por así decirlo, no solo hay que empujarle y darle apoyo en cuestión de mejora de oportunidades laborales, sino que hay que apoyar al economato, las necesidades de la infancia, de los menores en el domicilio. En muchas ocasiones hay que apoyar las facturas, todos los suministros de la casa. Esto supone que las situaciones se agravan. Nosotros venimos recordando desde prácticamente el final o la cola de la crisis, no sabemos en qué periodo, en qué momento estamos, pero desde el año pasado estamos diciendo que quien salió a la cuneta en la crisis y quien estaba rondando los 50 años, familias, por así decirlo, con sus miembros activos en paro, con menores a su cargo, tienen una situación muy compleja de retorno al mercado laboral. Las ayudas ya sabemos que en nuestro país no son suficientes para sacar de la pobreza. Esto significa que ya mucha gente se habrá aprendido esta palabra, la repetimos, se cronifica. Esto no es una palabra más. En nuestra sociedad etiquetamos las cosas y parece que ya las ponemos en un cajón. Significa que familias llevan 2 o 3 años con una situación muy grave de dificultad social y que esto hace que tengamos que atenderle más veces porque las situaciones cuando se agravan son más complejas, situación de apoyo psicológico incluso. ¿Hay temor desde Cáritas a que esa cronificación derive en eso que se ha venido también a llamar una pobreza hereditaria? ¿Se están apreciando ya casos, por ejemplo, de estas características debido precisamente a esas personas que lo están pasando mal, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad? Y ya no solo estamos hablando de los últimos 2 años, sino que esto se puede alargar incluso a la última década casi. Sí, prácticamente. Mira, por suerte tenemos una reflexión a nivel confederal que nosotros decimos, todas las Cáritas prácticamente se sentan en todo el Estado, estamos en una reflexión común. ¿Qué tenemos que decir sobre lo que llamamos la transmisión generacional de la pobreza? Pues tenemos que decir que primero tenemos que alzar la voz porque esto es una precariedad sobrevenida tras la crisis que auguramos va a tener un futuro muy palmario, va a ser muy claro este fenómeno, pero que ya estamos comprobando. En algunas Cáritas lo tienen más claro, nosotros también lo estamos detectando. Niños que han crecido en familias con mucha precariedad están abocados, precisamente porque tienen una grandísima o altísima falta de oportunidades, están abocados a una precariedad en su vida futura. Esto es algo que tampoco nos podemos permitir como sociedad, la carencia de oportunidades para los niños y jóvenes que van adelante. Nosotros precisamente por eso hemos reforzado uno de los proyectos que en colaboración con algunas administraciones hemos reforzado lo que se llama el acompañamiento a menores y a jóvenes que están en esa franja tan complicada que hemos llamado socialmente los ninis. Han dejado de estudiar, no tienen trabajo, están en una franja de los 17, 19, 20, 21 años en la cual el futuro es muy incierto, la motivación es muy delicada con ellos. Hemos reforzado en 2 de nuestros territorios, en zona rural también, estos programas de refuerzo. ¿Para qué? Para que no falte la motivación, es lo que más se pierde, para que estas personas no sean un futuro ya consagrado a la pobreza y a la exclusión, sino que podamos sacarlos de ahí.
Hablas de ese territorio rural y precisamente es uno de los objetivos, ¿no, Alfredo? Lo decía el arzobispo, lo decían también los responsables máximos de Cáritas en Burgos. Hay que tratar de llegar a más, hay que estar aún más en ese medio rural, una vez que ya están abarcadas las grandes poblaciones. Es uno de los retos que os habéis marcado. Bueno, más en nuestra comunidad, en nuestra provincia, en Burgos, somos una comunidad muy extensa. Aparte de Aranda y Aranda, somos una Cáritas peculiar, tenemos 3 centros muy importantes de atención social. Pero efectivamente, que decir de lo rural, ahora decimos un poquito de broma, están los alcaldes pedáneos y de pequeños pueblos esforzadísimos, el médico, que cada vez parece ser que hay más precariedad, y el cura es el que llega. Por suerte el cura casi siempre está al frente de la movilización de las comunidades de Cáritas, y son los que en muchas zonas y en muchos sitios estamos, por así decirlo, dando el callo, por lo menos a la detección, que no se nos pierda nadie que esté viviendo una dificultad, que a veces se diluye en la soledad de una casa, una persona sola. Mira, una cosa que hemos desgranado en la memoria es que estamos hablando en Cáritas Burgos de 66 puntos de atención, es decir, 66 parroquias locales, centros en toda la provincia, pequeñitos pueblos que están atendiendo semanalmente a las dificultades de la sociedad cercana, de la comunidad local. Esto es una retícula de caridad que la verdad es que es un grandísimo potencial. Solo por esto Cáritas tenemos una apuesta, un activo especial dentro de la sociedad. 66 lugares donde cada día se intenta detectar, poner una mirada especial hacia la vida rural, en este caso, que parece que ya han dejado de protagonizar la historia. Parece muchos pueblos, cuando pasamos por allí parece que se ha parado el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues no, sigue habiendo personas con dificultades. Castilla y León no estamos por encima de la media de los umbrales de pobreza en España, pero estamos por encima en cuanto a los niveles de aislamiento. Esto ya lo venimos denunciando desde hace un par de años. El aislamiento es uno de los grandes potenciadores de la pobreza y la exclusión. Dentro de un entorno de aislamiento, una persona sola puede activar y amplificar los factores de exclusión y de pobreza. Alfredo, hablamos más de 75.000 intervenciones, más de 12.500 personas beneficiadas de forma directa, pero me interesa mucho desgranar los programas para que la gente se haga también una idea, y aunque lo hablamos de forma periódica, de la cantidad de acciones que desarrolláis y que mantenéis en el tiempo, porque, por ejemplo, el primero que se recoge aquí en la memoria es el de acogida parroquial, por el que fueron atendidas más de 4.100 personas, al final personas beneficiadas, que yo creo que es importante diferenciar, porque aunque hablemos de 4.000, las intervenciones al final es el trabajo que habéis tenido que desarrollar. Estamos hablando de más de 10.400. Pues sí, es el día a día. Si alguien ha tenido la experiencia de acercarse, aunque solo sea por asomarse a uno de nuestros centros de atención y ver las colas que algunos días tenemos, gente que a lo mejor no está en la precariedad o la pobreza más absoluta, pero que no llegan a fin de mes. Y se dan 2 circunstancias específicas que hemos detectado en este programa de acogida, que es donde se hace la primera ficha, vamos a decir, la primera valoración, donde se toma contacto con la pobreza de la forma más directa. Las trabajadoras sociales hacen la primera intervención de acogida, de escucha atenta, de que se sientan que queremos sostener la situación vital, más allá de poder darle una solución inmediata. Es, primero, que hay un altísimo número de personas y familias que, siendo pobres porque no tienen ningún ingreso, tienen niños menores a su cargo, prácticamente el 54%, y que también un elevado número de personas no tienen ningún ingreso prácticamente estas familias. También hablamos de cerca de un 50%, es decir, ningún ingreso y muchos de ellos con menores a su cargo. Son situaciones realmente dramáticas. Y efectivamente, nosotros convivimos con la generación de ayudas en base a nuestros presupuestos, las posibilidades que tenemos, y también con una cierta impotencia, ¿no? Porque es donde, en los despachos que acabas de nombrar, en la acogida, es el día a día donde tenemos que vernos desde la creatividad haciendo lo que podemos con todas estas situaciones. Luego hablaremos con el programa de empleo, como lo hemos reforzado. Para nosotros es la gran motivación, intentar posibilitar un acceso al mercado laboral de las personas activas dentro de la familia. Pero lo que es la atención inmediata social, vemos muchísimos casos, seguimos viéndolo. La crisis para mucha gente no ha acabado, sigue en la situación que estaba hace 3, 4, empezó hace 5 años. Y esto, por lo visto, tiene un futuro bastante incierto. Me interesa mucho precisamente ese programa de empleo, porque imagino que es una de las principales demandas con las que os encontráis, con aquellas personas que llaman a la puerta de Cáritas y dicen: tengo esta necesidad, pero es que quiero trabajar para poder salir de esto, ¿no? Mira, si hemos hecho un esfuerzo este año, en 2016, en un programa, ha sido en el empleo, en profesionalizar los 3 ámbitos que tenemos. Tanto la formación para el empleo, con cursos muchísimo más homologados, con una categoría mucho más profesional. Segundo, profesionalizar también la intermediación. Hemos hecho muchísimo esfuerzo en que la intermediación laboral, la búsqueda de empleo para estas personas que pasan por Cáritas, esté lo mejor posible. Y tercero, todo lo que tiene que ver con la economía social. La empresa de inserción para nosotros ha sido una apuesta importante desde hace unos años. Nosotros mismos intentar generar ese modelo de economía que quisiéramos que toda la sociedad asumiera como un modelo que es compatible con los recursos para todos y con el crecimiento y el lucro, que es la gran quiebra o la gran brecha que tiene esta economía del descarte que ahora estamos diciendo.
Nosotros, generando economía de inserción, economía social, generamos puestos de trabajo, hasta 50 personas han pasado, y es lo que ha permitido que a través de esta profesionalización 566 personas durante 2016 hayan encontrado trabajo a través nuestro. Muchas más lo han encontrado por nuestro refuerzo en la formación y en la mediación, pero directamente 566 Es un número importantísimo en cualquier caso. Una satisfacción tremenda. Hemos recogido algunos de los testimonios que precisamente hoy hemos puesto en Facebook de una persona que ha pasado por los cursos de María Madre, el colegio que me permite formar profesionalmente en cocina, en cocinero, y dice que nos cuenta cómo para él es una satisfacción venir de una incertidumbre total en el mundo laboral y nosotros darle un enfoque desde ahí, ¿no? Permitirle que desde algo que le gustaba, catalogar sus posibilidades, homologarle en una formación y que hoy por hoy tenga trabajo. Alfredo, ¿qué pasa con las personas sin hogar? Porque es otro de los principales problemas de esta sociedad. No acabamos de poner una solución a ello y es algo que también forma parte de esta memoria y de la realidad de Cáritas. Mira, cuando hablamos de personas sin hogar, la sociedad tiene que entender que estamos hablando de una problemática de primer orden y es el acceso a un derecho como es el de la vivienda. Hoy por hoy todos somos más que conscientes que acceder a ese derecho es, pues requiere un esfuerzo económico importante. La dificultad para acceder a ese derecho, a ese bien, para muchas personas les coloca en una situación de impotencia, de incertidumbre y de salida de ese derecho dentro de la sociedad y por lo tanto de una precariedad absoluta. Hablamos de falta de vivienda, de infravivienda o de gente que vive desde hace años en albergues. Esto no lo quisiéramos para nadie, ¿verdad? Y es gente que acumula muchísimos factores de exclusión y en concreto cada vez más estamos detectando, lo venimos denunciando recientemente, los factores que tienen que ver con las problemáticas de salud mental. Y al hilo de esto, personas sin hogar que vemos en la calle, que es fácil catalogar, ¿verdad?, desde nuestro bienestar, una persona que está pidiendo en la calle o que nos lo hace con más o menos simpatía o con más o menos lástima. Nosotros siempre decimos, no le demos dinero, apoyemos a instituciones que pueden ayudarle, lo haremos de una manera más profesional, el dinero que le damos directamente no sabemos dónde va, a lo mejor le repercute en una mayor pobreza para él, le empotra más en la pobreza. Lo que estamos diciendo es que el sinhogarismo, un fenómeno complejo, hemos abordado recientemente aquí en Burgos una reunión a nivel de Plataforma Norte para hablar sobre esta problemática que es compleja, no solo la falta de viviendas y más. Está claro que hay que abordarlo desde una situación que tiene factores, y voy a nombrar solo dos de ellos. Primero, necesitamos que las personas que no tienen definitivamente ninguna oportunidad de acceso a un mercado laboral ni a sobrevivir por sus propios medios, necesitamos ayudas económicas y ayudas sociales que les permitan una vida digna, no simplemente pequeñas ayudas o pequeños recursos que les empodren definitivamente en la pobreza. Y segundo, la salud mental hoy es un recurso que tiene un gran limbo intermedio entre lo que son los servicios de salud y lo que son los servicios sociales, en los que no están bien catalogados porque a lo mejor no tienen una problemática psicológica o psiquiátrica catalogada, pero sin embargo tienen problemáticas que ni unos ni otros los asumimos como personas a los cuales atender con todos los recursos necesarios. Este es un limbo que tenemos que resolver a nivel político porque son personas que jamás van a acceder a un recurso normalizado como nosotros tenemos, de albergue, de recursos inmediatos, ni están catalogados, ni están en un recurso psiquiátrico. Tenemos que hacer algo con ellos. Necesitan una ayuda específica. Hoy por hoy sufren, como digo, un limbo que tenemos que abordarlo hoy día. Si hablamos del programa de infancia, Alfredo, puede llamar la atención la cifra de beneficiados también al final del año, más de 800. ¿En qué consiste este programa y cómo se alcanza una cifra así? Bueno, esto responde a una especial preocupación que tenemos Cáritas, tanto por las familias como he nombrado antes. Las personas sin hogar son los últimos y no atendidos indudablemente en España, trabajamos con ellos prácticamente en toda España. Y tercero, la infancia. Los grandes también invisibilizados en un fenómeno en el que falta trabajo, los adultos nos quejamos, pero los niños son los primeros repercutidos. Hemos hablado antes de la transmisión de la pobreza. 800 niños y adolescentes. ¿Por qué trabajamos con tantos? Directamente lo que es una atención que tiene que ver con la intervención social estaremos hablando de prácticamente 460. Las otras 400 personas son acompañadas en nuestros centros que, por ejemplo, como en Villarcayo o Lerma, incluyen la animación sociocultural que permite a su vez no solo un acompañamiento social para niños que tienen dificultad, sino que permite normalizar la socialización de niños que tienen verdaderas dificultades. Probablemente un poco más de la mitad de los niños tienen verdadera situación de pobreza, de situación de riesgo de exclusión, y el resto sí que tienen situaciones de riesgo que acompañamos a través de las familias y a través del apoyo incluso económico, pero nos permiten normalizar un espacio socializador para los niños que es importante, que no se sientan que ya están dentro de lo que los adultos catalogamos como familias en riesgo, personas con situación de riesgo social. El niño tiene que normalizar sus espacios, por eso nuestros centros son centros de atención desde el ocio, desde el acompañamiento al estudio, para que el niño se sienta bien, no entienda que tiene una dificultad y una catalogación social. Y la verdad es que es un fenómeno que nos encanta nombrar, son 6 centros en la provincia. Estamos muy orgullosos de poder movilizar tantos jóvenes
con una finalidad tan clara, que es que nuestros trabajadores y trabajadoras sociales acompañen en la mirada muy cercana a estos niños, que en la familia las preocupaciones hacen que sea muy difícil acompañarle, estar pendiente de su proceso evolutivo emocional, de sus situaciones y sus necesidades. Y aquí lo intentamos hacer. Alfredo, llama también la atención otra cifra, más de 1 millar de personas en el programa de asesoramiento jurídico. ¿A qué se debe también una cifra tan elevada? Yo no sé si, por ejemplo, aquí entran en juego también determinados cambios normativos que afectan a la población inmigrante. ¿A qué se debe y en qué consiste este programa? Bueno, pues lo que antes de la crisis prácticamente un 80% eran consultas a título de procesos migratorios, ahora prácticamente al revés, el 60-80% son consultas que tienen que ver con el derecho a la vivienda y con las fórmulas hipotecarias, con los riesgos de desahucio. Hay muchísimas problemáticas que siguen habiendo un alto porcentaje asociado a lo que es la migración, pero que tienen que ver con asuntos legales específicos para intentar no perder ese derecho a la vivienda. Cada vez más los trámites tienen una cierta complejidad, hay otros que se han simplificado por la presión precisamente de las organizaciones sociales que hemos solicitado, como ha sido el hecho de la renta garantizada de la Junta de Castilla y León, y otras que hemos pedido que se simplificara y que se ha logrado. Estoy acordándome de otro ejemplo, como es la contratación de personas sin hogar para empleadores. Era más complejo, ahora se ha simplificado. Esto permite que más personas accedan con más normalidad, familias, a contratar personas sin hogar de manera oficial y con la seguridad social dada de alta. Pero ahora y hoy por hoy buena parte de las consultas ha tenido que ver con todo este fenómeno, que por cierto remite un poquito, y la prensa nos decía algo de eso, todo el fenómeno de la complejísima contratación de una hipoteca con la subsiguiente complejidad que conlleva un desahucio y una situación de este tipo. La mayoría de ello tiene que ver con eso y otras situaciones familiares que se dan en el entorno de rupturas o de problemáticas que tienen que ver con situaciones en las que las familias viven complejidades también para ayudas o para situaciones de este tipo. Bueno, al final, ligado también de una forma a el programa de vivienda con unos 200 beneficiados. Y si hablamos, por ejemplo, de la atención psicológica, Alfredo, aquí la cifra ronda también el centenar de personas, 110 beneficiados durante el año 2016. ¿Qué tipo de personas requieren al final o acuden a Cáritas precisamente para esa atención? Mira, básicamente, si hubiera que nombrar un prototipo con forma de titular, son madres, padres desbordadas, con una problemática además de largo tiempo de paro de larga duración, que decimos, en la cual, como te he insinuado hace un poquito, lo que era una problemática simplemente de recursos económicos, de falta de dinero, de tener que ir a Cáritas a pedir, deviene al cabo de 3-4 años en un fuerte impacto en la situación emocional y personal de las familias y de las personas. Sobre todo cuando hay hijos a su cargo, muchas veces la pobreza viene a desbordar las posibilidades de muchas familias y de muchas personas y tienen que acudir o tenemos que ofrecerles, a derivarles al programa de apoyo psicológico. Esto hace que, además, insistamos en que se detectan más patologías con más complejidad. No es que haya más personas con trastornos psicológicos, pero la salud mental es delicada. Hay mucha gente que simplemente, cuando yo digo se ve desbordada porque se ve impotente, incapaz, que no tiene herramientas. No sabe qué hacer, ¿no? En determinadas situaciones. No sabe qué situaciones. hacer y que eso le supera, solemos decir en lenguaje común, ¿verdad? Que le supere supone que la pobreza va mucho más allá de una falta de recursos, de una política social o pública. Supone que literalmente sobrepasa las posibilidades de una persona, de una familia, para hacer frente a un proyecto familiar de desarrollo que es inviable. Esto hace que tengamos que acompañar humanamente desde los recursos de apoyo psicológico, de relación de ayuda que llamamos y de acompañamiento a todos los niveles. Para finalizar este repaso a los programas que estamos haciendo, el relacionado con las drogas, Alfredo, a través del cual se beneficiaron 170 personas prácticamente. Sí, lo tenemos básicamente centrado en Aranda de Duero, para quien lo conoce. Aquí nosotros formamos parte del patronato de lo que es Proyecto Hombre, que es la gran organización que se ocupa de las personas con adicción. Pero aún así nosotros, siendo parte del patronato, lo gestiona directamente Proyecto Hombre. Nosotros en Aranda tenemos un centro prácticamente de dispensación de metadona, aunque precisamente este año 2016 ha aumentado un poquito el número por una simple razón, y es que hemos incorporado el apoyo psicológico también y el acompañamiento a las familias. Muchas veces pasa que acompañamos a la persona que está, a la que le repercute el impacto de la pobreza, de la adicción en estos casos, pero hemos entendido que hay que acompañar también a las familias, que son en definitiva el mejor soporte para estas personas que tienen que recuperar el ánimo, efectivamente. Alfredo, son muchas más las cifras que se recogen en la memoria. Sí que me gustaría resaltar también el incremento que se ha registrado en cuanto a los socios y los voluntarios, porque es importante, ¿no? Cualquier colaboración, cualquier persona que pueda arrimar el hombro, esto se ha traducido también en incrementos en Cáritas durante el año 2016. Mira, en la rueda de prensa reciente advertía el director, Jorge Simón,
que no nos pase factura esa sensación social de que tal vez esté pasando la crisis, ya los malos tiempos han pasado, nos relajamos en cuanto a que ya no hay que ayudar tanto. Bueno, nosotros estamos ahí, seguimos con un déficit porque el esfuerzo económico sigue siendo tan elevado como ha sido en la crisis, sigue habiendo tanta necesidad. Y efectivamente, ha habido gente que lo ha entendido, ha habido un aumento de socios en base también a la actividad de un grupo de personas voluntarias que están muy activos con las cartas, con las llamadas, intentando que la gente retome su condición de socio, amplíe su cuota. Es importantísimo, lo decía Jorge también en la rueda de prensa, las posibilidades que nos da saber que contamos con un socio que con 15 euros al mes nos asegura 200 y pico euros al año, nos garantiza una inversión, un posible proyecto en el que aumentamos una trabajadora social de apoyo a los menores en Villarcayo, aumentamos una psicóloga en Aranda para el programa de drogodependencia. Esta seguridad que nos genera esta cuota nos permite de verdad hacer una intervención a largo plazo. Esto es lo más alejado de la limosna en la calle, por hacer una comparación y por mencionarlo. La limosna en la calle no sabemos dónde va, es un acto que tal vez repercute de una manera muy satisfactoria en la persona que lo genera. Pero de verdad que lo que mayor integración genera es apoyarnos a una organización que profesionalmente está dedicada al apoyo y la integración de personas, que puede ser con pequeñitas cantidades. Aprovecho para esto, para nombrar algo que luego seguramente íbamos a nombrar, lo tienes aquí, y es la actividad del sábado. Este sábado vamos a ir a la Plaza Mayor, vamos a ver quién hay, porque con este puente igual se nos van todos por ahí. El tiempo está garantizado, o sea que habrá mucha gente que también se quede. Esperemos que algún burgalesa pase por allí, nosotros estaremos disponibles para hablar, para contarles esto mismo, para hablar de nuestros proyectos también, y para decirles que con 10-15 euros al mes podemos hacer muchísimas cosas en Cáritas. De verdad, hacemos verdaderos trabajos de integración, cursos de formación, hay muchísimas personas que logran resultados positivos de integración, mejorar sus vidas. Lo haremos de una manera creativa. La Asociación Entre Desiguales, ya lo adelanto, nos donó hace un tiempo una serie de obras de sus asociados, una colección de 24 o 25 obras. Vamos a exponerlas de nuevo porque aquel que se haga socio durante el sábado en la Plaza Mayor va a tener disponible una obra, se la podrá llevar a casa. Es un pequeño regalo de la mano y en asociación hasta Entre Desiguales, que generosamente han donado sus obras. Alfredo, voy a cerrar la memoria, aunque invito a la gente a que la consulte, porque yo creo que incluye otros muchos datos también muy interesantes y un repaso al final a esas actividades y esas acciones que se han desarrollado, pero como bien dices, estamos llamados a ser comunidad. Este es el programa, el díptico, con el que vais a desarrollar desde mañana mismo diferentes actividades. La del sábado es una de ellas, pero mañana, día 9, fiesta en la ciudad. También vosotros habéis diseñado programación, en este caso con una conferencia, creo. Sí, la conferencia ya ha tenido lugar, además la podemos contar porque ha sido muy interesante. Para nosotros la campaña este año ha tenido, por así decirlo, un eje de sensibilización muy importante, y es devolverle a la sociedad una reflexión muy de fondo, que entendemos que además es novedosa, y es que ahora que todos parece ser que ya estamos mentalizados que el impacto sobre el planeta y el medio ambiente tiene que ver con aspectos fundamentales de nuestros recursos, los que nos permiten vivir, dicho limpia y llanamente. Nosotros queremos conectar una realidad que es intrínseca, que está absolutamente conectada, pero que habíamos perdido de vista, y es que el impacto sobre el planeta, a través de la explotación bárbara de los recursos que estamos haciendo para tener el nivel de vida que tenemos aquí en Occidente, repercute directamente en la pobreza de miles y miles de personas en comunidades, por supuesto, más empobrecidas y en países empobrecidos. Esta es una reflexión que tenemos que empezar a hacer como sociedad, como cultura occidental, que nos llamamos desarrollados y que yo quiero poner entre comillas, porque el desarrollo hoy por hoy es a costa de precios elevadísimos, que es la exquilmación absoluta del planeta. Estamos consumiendo a niveles de 1,6 planetas, es inviable, y a costa de las fuerzas y de la imposibilitación de comunidades humanas enteras para su desarrollo real. Tenemos que decir que nuestro nivel de vida es a costa de la degradación de los niveles de vida de muchas personas, y por supuesto a costa de un planeta que no tiene futuro. Literalmente no es viable este modelo de vida y esta cantidad y esta abundancia de vida. Retomemos una reflexión para todos. Es muy sencillo, las cuentas salen, yo digo que es la cuenta del botijo, entra el agua por un lado, sale por otro. Es muy sencillo. Si alguien acapara mucha cantidad de dinero, a alguien le va a faltar. Tenemos que reconducirnos como sociedad mediante modelos que ahora pueden sonar extraños, pero que nosotros ya empezamos a nombrar como las rentas garantizadas, las rentas básicas de ciudadanía. Tenemos que asegurar que todo el mundo viva con un mínimo de dinero. Segundo, con el reparto de trabajo, tenemos que reconfigurar nuestro modelo de trabajo. A pesar de que las máquinas llegan, seguimos trabajando mucho, seguimos con sueldos exiguos, algo estamos haciendo mal, y tenemos que repensar la producción y, por supuesto, los niveles de consumo.
hay cada vez más alternativas, solo tenemos que mentalizarnos un poco para que esto sea más justo y que no sea Cáritas siempre los que estemos haciendo el esfuerzo. Me iba yo mañana, pero la conferencia había sido el viernes pasado, también ha tenido lugar una jornada de puertas abiertas. El sábado, esa difusión, esa captación en la Plaza Mayor durante todo el día, en horario de 12 a 2 y de 6 a 8 y media, unido a un encuentro de agentes de caridad a las 8 y media de la tarde en la sede de Cáritas en la calle San Francisco, y el domingo participación en la jornada del Corpus. Así es, en la misa tradicional en la catedral. Quiero recordar que Cáritas es una realidad que tiene su significación, vamos a decirlo así, sacramental, eclesial, dentro del significado del Corpus, y que es nuestro día. Por eso el sábado queremos estar presentes con difusión en la calle para que la gente nos conozca más de cerca, y por supuesto la liturgia del domingo, que es un clásico y a la que está todo el mundo invitado. Alfredo, gracias por estar con nosotros este ratito, felicidades por este trabajo y estoy seguro que nos veremos pronto con nuevas actividades. Gracias y nosotros continuamos.